Buenos días a todos. Me siento en familia porque muchas caras conocidas. Gracias por atenderme para esta conferencia mundial de la sociocracia. Eh, entonces vamos a pasar 40 minutos juntos, de las cuales voy a tratar que las 30 minutos sean las más cortas posibles para dejar espacio a las preguntas. Antes que todo, me es importante compartirles que considero que en el management no hay solución ni receta. Más bien creo que hay experiencias, testimonios compartidos y es mi propuesta para hoy día. Para mí la receta la tiene el líder si es convencido que el cambio comienza por él, si se pregunta lo que debe transformar en él para que la organización se transforme. Nadie en sus equipos se transformará más que él. Y eso me parece importante. Antes de comenzar, estamos al 14 de septiembre de 2014. Estoy en Lima, donde vivo hace 23 años y he fundado una empresa que se llama Presto, una cadena de lavanderías en Perú. Y este día, el 14 de septiembre de 2014, recibo una llamada de mi hermana que vive en París. Y me dice, Olivier, nuestro papá está enfermo, es grave, y no sabemos qué podría pasar, así que te necesitamos urgente. Claro, eso es prioritario, entonces le digo, sí, Fabien se llama, sí, Fabien, claro, por supuesto, voy. Y me dice, un ratito, Olivier, porque una recomendación, si compras tu boleto para ir a Francia, te recomiendo no comprar tu boleto de regreso a Perú. Oye, pero ¿cómo es eso? Es imposible, mi vida está acá en Perú, la empresa. Sí, pero no sabemos qué puede pasar. Por este motivo, te recomiendo no comprar tu boleto de regreso. Y ahí me sentí mal porque años antes mi empresa iba a quebrarse, casi, por el motivo que después de un intento de secuestro de mis dos hijas, tuve que regresar 3 años a Francia. Y a 10.000 kilómetros de distancia tuve que manejar el negocio, delegar responsabilidades y 3 años después el negocio era al borde de la quiebra. Entonces, cuando mi hermana, hace casi 6 años, me dijo, tienes que regresar a Francia, yo sentía la misma emoción. Voy a perder el negocio otra vez, es imposible eso, sentía la misma pesadilla. Y no sabía qué hacer. Entonces, en este momento, convoqué a los jefes. Antes en mi empresa había jefes, somos 80 personas y había jefes. Entonces, a los 5 jefes, mis subordinados, les convoco y les digo, chicos, tengo que irme a Francia, mi padre está enfermo, me gustaría saber cómo ustedes se van a organizar. Y la respuesta de ellos ha sido un silencio. Ya, entonces, no entendía. Entonces, les hago otra pregunta. Chicos, si a mí me sucediera algo, ¿cómo se organizarían ustedes? Y la respuesta, el mismo silencio. Me sentía solo, de verdad que... Y no podría explicar hasta ahora por qué mi reacción, pero les he dicho, chicos, acá está la pizarra, los pulmones. Yo salgo 5 minutos de esta oficina y cuando volveré, ustedes habrán diseñado cómo se organizan. Salgo de la sala de reunión, me quedo 5 minutos larguísimas para mí. Me sentía como un paracaidista que da el salto del avión y no puede volver a subir. Entonces no sabía qué había hecho. Las 5 minutos pasan, vuelvo en la oficina y ¿qué veo? Veo que mis 5 chicos, había Alicia, Oscar, Omar, Hugo, David, y yo veo en la pizarra un organigrama, una pirámide, la famosa pirámide jerárquica, y me sentí raro porque contento a la vez, porque en los niveles altos de la pirámide habían nombrado 4 de ellos
en puestos como yo lo hubiera hecho. Entonces me sentía bien. Ah, qué bien. Sí, sí, sí. Pero algo que me golpeó, dos cosas que me golpearon mucho. La primera, golpearon a mi ego. La primera es que arriba de la pirámide, donde era yo gerente general, ellos habían puesto a Hugo. Es decir, yo había desaparecido de mi empresa, del organigrama, mi nombre no figuraba. Eso me golpeó, wow. Pero lo que más me golpeó es que ni mi nombre, ni mis iniciales, ni mi apellido no figuraban en ningún lugar de la pirámide, ni fuera como asesor o no sé, como consejero o nada. La pizarra estaba con diferentes nombres salvo el mío. Entonces ha sido súper difícil para mí. En este momento no quería perder la cara y les dije, ok chicos, está bien, muy bien. Ya, pasamos al tema siguiente de la reunión y la próxima semana, antes que me vaya a Francia, volvemos a conversar el tema. Y continuamos la reunión, pero de verdad que no estaba concentrado en la reunión porque me decía, pucha, es mi empresa, tengo 23 años en mi empresa, en mi negocio, son mis empleados y desaparezco del mapa. La semana siguiente nos reunimos otra vez, pero antes había buscado en Google todo tipo de palabras para ayudarme, delegación a distancia, confiar, todas palabras claves para ayudarme. Y encontré un documental que se llama La felicidad en el trabajo, un canal franco-alemán que se llama Le bonheur au travail, aquí en francés. Vi este documental y me di cuenta que había empresas autogestionadas y empresas en la industria, Favi, conocí a Isaac Getz y más tarde a La Lux. Decía, wow, pero eso es genial. Entonces la semana siguiente tenemos la reunión, estaba un poco más seguro, pero para mí era un nuevo mundo. Y pregunto a los chicos, pero de forma un poco ligera, alejada, oye, chicos, de lo que hemos hablado la semana pasada, ¿cómo se sienten, no? Y casi todos a la misma voz me dicen, sí, señor, estamos listos. O sea, yo de mi lado había buscado salida, pero del lado de ellos se habían preparado, se habían concentrado, se habían imaginado esta situación de verdad. Entonces, ¿qué hago? No, ya, entonces tengo que creerlos. El día siguiente me voy a Francia. Veo mi familia, situación bien difícil con mi padre que tenía un cáncer al cerebro. Y estamos a la mitad de octubre, no, inicio de octubre, fin de septiembre, inicio de octubre. Y no recibo noticias de mis colaboradores en Perú. Wow, 15 días no es nada grave tampoco. Pero octubre pasa, los días pasan, la semana pasa y no recibo mensajes. Y ahí comenzó un conflicto conmigo. Me decía, ¿qué pasa? Me sentía impotente ante el hecho de decir, a ver, es mi negocio, no puedo dejarlo ir a la deriva, porque tengo que controlar algo. Pero yo me decía, si vuelvo a controlar desde la distancia de 10.000 kilómetros, me va a pasar lo mismo que hace años antes. O sea, no funciona eso. Entonces, ¿qué hago? Tenía un conflicto, me decía, entonces estaba navegando entre el miedo del pasado, la impotencia de controlar el momento presente y finalmente la incapacidad de diseñar un futuro. Entonces, no me quedaba otra que confiar en lo que sentía, escuchar mis intuiciones, vivir en el aquí y en el ahora, soltando todas mis creencias. Pero era un conflicto. Octubre, ninguna noticia. Noviembre, nada. Fin de diciembre, recibo un mensaje. Feliz año nuevo, señor Olivier. Creo que es el peor mensaje de año nuevo de mi vida que he recibido, porque me decía, wow, no, eso es una locura. Enero, no recibo noticias, nada. Y yo luchando conmigo mismo, pero no debo llamarlos, porque ¿cuál es la legitimidad de ellos si se han diseñado en la pirámide y si yo intervengo?
Pero por otro lado, oye, pero es tu negocio, no seas inconsciente. Son más de 20 años que has trabajado duro para ir a la deriva del negocio, no puede ser. Era súper difícil. Pero yo había tomado esta decisión, no voy a llamar. Y llego primera semana de febrero en Perú. Yo entro a la segundo piso de oficina y veo chicos en sus computadoras, había 3 de 5, escriben, digo, oye chicos, ¿cómo están? Y normalmente cuando vuelvo de viaje, una semana, 2 semanas, hola señor Olivier, ¿cómo está? Y se paran y ya dejan de trabajar y soy yo que les digo, oye chicos, hay que volver a trabajar ya, ¿ok? Esta vez no pasó eso. Esta vez, hola chicos, ¿cómo están? Estaban así en su computadora. Hola señor Olivier, ¿cómo está? Siguen trabajando. O sea, ya, aquí algo mal ha sucedido. Finalmente se invitó a tomar un café uno por uno, porque quería saber lo que había pasado, y me di cuenta que cada uno me expresaba las mismas emociones. Habían compartido las mismas experiencias, mismas dificultades, habían despedido colegas, habían tenido problemas con clientes, pero finalmente de lo que me dijeron, yo no iba a ser mejor que lo que ellos habían hecho. Entonces, ¿qué hacía? ¿Qué hago en este momento? Eso es súper complicado. Además, en América Latina, más o menos el 90% de los latinos no confían en otro latino. O sea, la desconfianza es terrible en América Latina, según las encuestadoras. Entonces, todo iba por, no seas estúpido, no confías tú en tu empresa así, no lo puedes hacer. Entonces, tenía mucha creencia que entrabas en conflicto entre lo que había visto del documental en Francia, en Europa, pero era Europa, no era América Latina. Entonces, yo entré en reflexión y me decía, en las universidades no nos enseñan a hacer planes nos enseñan a hacer planes de negocio, proyecciones, estrategias a largo plazo, pero estamos en un mundo incierto. ¿A qué sirve toda esta enseñanza en un mundo en el cual vivimos una pandemia que arruina todo? Y además no nos enseñan a confiar en las personas. No nos enseñan a confiar con responsabilidad. Y es lo que yo necesitaba. Nosotros, emprendedores o managers, nos caracterizamos para tomar acciones transformadoras y hasta hipotecar nuestros bienes por un banco cuando creamos una empresa. Pero sin embargo, al momento de confiar en las personas, desaparece este atrevimiento. Entonces, a dar este salto de confiar en la capacidad de encontrar una solución, cuando ellos diseñaron el organigrama, naturalmente, sin saberlo, los chicos habían procedido a aplicar el patrón de sociocracia, que es la elección sin candidatos, porque ninguno de ellos quería ser gerente general del negocio, pero lo han nombrado entre ellos. ¿Y por qué Hugo Velázquez, que es el gerente general, por qué lo han nombrado a él? Lo han nombrado porque es una persona que hace lo que dice. Eso es el primer motivo. Y el segundo motivo muy interesante es que no tiene conocimiento. Es un obrero que ha sido planchador, desmanchador, recepcionista, a lo mejor encargado, pero no tiene diplomas ni conocimiento para gerenciar una empresa. Sin embargo, lo han elegido por su humildad, porque Hugo sabe que no sabe. Y cuando uno sabe que no sabe, el ego se aleja y deja espacio al colectivo, a la inteligencia colectiva. Entonces, eso es muy poderoso, porque el ego es lo que daña a los equipos. Entonces, yo no iba a regresar con mi ego de jefe. El otro descubrimiento es que al no tener jefe, los equipos se atreven a crear nuevos espacios de libertad y responsabilidad. Y el poder se distribuye. Otra vez nos cruzamos con la sociocracia. O sea, en lugar que el poder sea concentrado en un jefe, el poder está entre todos. Eso es muy fuerte. Entonces, cuando volví de Francia, después de esos 3 meses y medio,
me di cuenta de que entre ellos la comunicación había cambiado. Yo veía en sus miradas, en sus tonos de voz, les veía mucho más asertivos entre ellos, mucho más respetuosos. Había una comunicación de adulto a adulto y no de jefe a subordinado. No había esta relación de poder o la jerarquía. Era bien bonito. Y finalmente, yo creo que nació un sistema vivo desde la comunicación hasta la decisión colectiva. Entonces, cuando vi estos cambios, tenía dos opciones. O iba a volver a ser el jefe de antes, o iba a experimentar algo diferente. Pero, ¿qué podría ser este algo diferente? Entonces, sentí la necesidad de escuchar mi intuición, mis emociones, y alejarme de las creencias de cómo las cosas supuestamente deben ser. Entonces, decidí convertirme en un soporte, en un soporte al servicio de lo que ellos necesitaban y dejar de decidir. Y que ellos eran perfectamente capaces de hacer, tomar decisiones, tal como había sucedido durante estos 3 meses y medio. Dicho de otra manera, me convertía en un jardinero. Un jardinero cuida a sus plantas, se pone al servicio de lo que necesitan. O sea, necesitan agua, entonces les regamos, necesitan, debemos podarlas, poner un soporte, exponerlas al sol. Entonces, siendo líder, mi nuevo rol era de demostrar transparencia, abriendo todos los números de la empresa a los que lo solicitaban. Debía confiar en que cada uno podía resolver problemas a su manera, siempre y cuando respetaba el propósito común de la empresa, el sueño compartido, como lo llamamos. Al igual que un jardinero, digamos, iba a responsabilizar más a las personas, responsabilizarlas en sus objetivos. Por ejemplo, los plazos de renovación de contrato de los colaboradores son ellos mismos que se fijan el plazo. Las escalas de sueldo, de remuneración, son ellos que se fijan las remuneraciones. Entonces, igual el reglamento de selección son ellos que deciden. Entonces, finalmente, promover la equivalencia entre las personas, dejando y facilitando el máximo de espacio de comunicación a través de redes internas y reuniones a solicitudes de ellos. Las decisiones pasaban de ser autocráticas a participativas y finalmente a colaborativas, gracias al consentimiento que encontramos en la sociocracia. Los colaboradores crearon espacios de experimento en sus áreas de trabajo para que el empirismo y la mejora continua puedan ser parte del día a día y de la cultura de la empresa. El empirismo y la mejora continua igual son patrones que encontramos en la sociocracia 3.0, por ejemplo. La confianza creciendo, las emociones se soltaban, se compartían estas emociones, se escuchaban las emociones de cada uno, los egos se alejaban y finalmente yo veía que nacían nuevos espacios de colaboración y complicidad profunda que antes no existía bajo mi gestión de jefe. Los cargos de cada uno se vieron reemplazados por roles y sobre todo por gustos. Gustos de tomar responsabilidades sobre nuevas actividades que respondían a nuevas situaciones sobre las actividades de la empresa, sobre el contexto de la empresa. O sea, el cargo pasaba en segundo, pero el rol y la pasión y el gusto de hacer las cosas era prioritario. Yo creo que eso es una reflexión personal, pero yo creo que probablemente nos hemos olvidado que somos seres humanos y somos parte de este sistema vivo. Por ejemplo, pensamos como una máquina, como lo dice muy bien Frédéric Laloux en su libro Reinventing Organization. Si pensamos la organización como una máquina, nos olvidamos del poder que tiene la naturaleza de lo cual somos. Por ejemplo, en un bosque, un champiñón no compite para ser tan grande como un pino. A lo mejor el champiñón
va a dar la mejor versión de sí mismo y es suficiente. En una organización es igual. Cuando creamos espacios para que cada persona pueda dar lo mejor de sí misma, la organización se transforma totalmente, se vuelve ágil, resiliente, creativa, entusiasta. Vemos mucho más dinamismo y se vuelve profundamente humana y eso es bien interesante. Entonces, veamos las organizaciones como un sistema vivo. Tenemos emociones, tenemos sentimientos, tenemos intuición. Dejemos de ser solamente racional. Estoy convencido que cada hombre productivo no es necesariamente realizado. Sin embargo, cada hombre realizado sí es productivo. Nuestras organizaciones son entes orgánicos porque están compuestos por personas. Entonces, ¿por qué no soltamos el poder para que las personas y las organizaciones crezcan de manera orgánica? Más de 5 años han pasado desde que cambié mi postura, lo que sucedió con mi padre. Y desde mi cambio de mirada, desde el cambio de mi mirada sobre las organizaciones, sobre las personas, finalmente durante los 2 primeros años que he cambiado, los resultados humanos han sido espectaculares. Pero nos podemos preguntar, en términos de números, ¿cómo fue? Los 2 primeros años, después de haber soltado el poder y haber acompañado a los equipos siempre y cuando lo pedían, la rotación del personal ha sido dividida entre 2. La productividad por persona ha sido incrementada del 29% y las utilidades del negocio han sido multiplicadas por 3. Nunca en 23 años tuvimos estos resultados. Yo creo sinceramente que no hay resultados sin felicidad. Y la felicidad no la encontramos en porcentajes, en números. Si fuera así, sería fácil de generar felicidad. No, yo creo que la felicidad la encontramos en los sentimientos y en las emociones. De repente ustedes me pueden decir, ¿y ahora con la pandemia, qué está pasando en tu empresa? Tenemos 20 tiendas cerradas, todas. El confinamiento sigue hasta fin de junio. Tenemos casi 80 personas sin trabajo, sin goce de haber. Debido a la coyuntura, a pedido del gerente general Hugo Velázquez, que él ha sido nombrado por los colaboradores hace 5 años, he vuelto a participar en los comités para facilitar reuniones virtuales de forma sociocráticas para que Hugo pueda concentrarse plenamente a la gestión de la crisis. Y yo no tomo decisiones, al menos que sea dentro de mi campo de responsabilidad o conocimiento. Durante estos casi 3 meses he observado un cambio individual profundo que surgió cuando invité a los demás miembros a ser facilitadores sociocráticos de las reuniones. De esta forma, pudieron darse cuenta que para ser ágil y claro, cada uno debía adoptar una postura de escucha activa. Se daban cuenta que no era fácil facilitar una reunión y pudieron darse cuenta que es importante la equidad en el tiempo de palabra. Pero cuando ellos lo viven, es muy diferente cuando siguen a alguien que dirige una reunión. Entonces descubrieron con mayor profundidad la importancia de ser uno mismo, asumiendo su propia vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad permitió una franca y sincera colaboración frente a los demás, dejando caer barreras personales y permitiendo cohesionar al equipo. Los equipos, desde casi 3 meses, han reinventado más de 4 veces el modelo de negocio según la evolución del contexto político, legal, debido a la pandemia. Lo interesante es que cada uno de los modelos parte de un driver,
que encontramos en Sociocracia también, de este sueño compartido que está formulado por los equipos. 4 veces han formulado sueños. Han tomado decisiones difíciles que ni siquiera yo me hubiese atrevido a proponer. Por ejemplo, los representantes nombrados por los empleados han propuesto que todos los empleados, para salvar la empresa y sus empleados, han propuesto que todos los empleados renunciaran para que se transformaran en trabajadores independientes prestando servicios a la empresa. De ninguna manera me hubiera pasado por la mente proponer eso, porque para mí hubieran dicho que no, imposible, ¿cómo vamos a renunciar a nuestros derechos laborales? Finalmente, cuando hay transparencia, cuando se ven los números, el sentido común es muy presente. Hay confianza y de esta confianza nace la responsabilidad. Y finalmente, para compartir la palabra ahora, algunas preguntas. Yo creo que, por si acaso, cuando quitamos responsabilidad a las personas en las organizaciones, ¿se vuelven responsables? No creo. ¿Y cuando desconfiamos de esas personas, a pesar que sean de América Latina? ¿Se vuelven honestas? No. Entonces, yo invito a los líderes, a los dirigentes, a cambiar su mirada. A cambiar su mirada sobre las personas y sobre las organizaciones. Porque nuestra mirada sobre el mundo cambia el mundo. Y tenemos la posibilidad de tener una mirada positiva, trascendental, con tolerancia y con compasión. Eso. Muchas gracias. Ahora encantado de responder a sus preguntas. Pues ánimo a preguntar No sé a qué Olivia. Tenemos unos 15 minutitos de preguntas y respuestas y aviso también que después vamos a tener media hora como hemos tenido hace un rato para crear salas aleatorias y poder intercambiar entre quienes se queden esa media horita con quienes les toque en su grupo. Pero bueno, ahora aprovechemos que está Olivier para comentarle o hacerle preguntas de su experiencia. Gracias. Pues a mí me gustaría una conferencia para empresarios. Es que realmente estamos bastante mal. Verdaderamente estas posibilidades son reales. El gran problema es demostrar que son reales. Pues, no sé, ojalá lo pudieran oír todos los empresarios, porque verdaderamente, sobre todo en Colombia, hemos sido cómplices, más que empresarios, hemos sido cómplices de un sistema fatal. Ese es mi comentario. ¿Sabes qué, Ana? Me permito, no me has hecho preguntas, pero quiero agregar algo. Cuando vine en América Latina, me di cuenta rápidamente que confiar era complicado. Sobre todo cuando eres francés o europeo, digamos, somos un poco más racional, menos emocional, y pensamos que lo que se dice se va a hacer, pero no encontré eso. Pero a pesar de esto, me doy cuenta ahora, y lo digo cada vez, antes no lo decía durante conferencia, pero ahora lo digo porque estoy cada vez más convencido. Esta capacidad de hacer empresas humanas, en América Latina, el terreno es muy fértil para lograrlo. Y el nuevo paradigma de empresas, tal como el mundo lo grita, en América Latina lo vamos a encontrar. En Europa, cuando queremos que la gente se abra a emociones, primero tenemos que pasar por la mente, la parte racional, y luego puede bajar a las emociones. En América Latina,
Primero entras en el corazón, en las emociones, en los sentimientos, y recién vas a poder subir al cerebro. Pero es justamente lo que el mundo grita, es lo que el mundo pide a empresas, organizaciones humanas. Por eso, en América Latina hay un gran espacio para hacer cambios. Estoy convencido de eso. Yo tengo una pregunta, Olivier, si me permites, Nora. Sí. Desde el punto de vista empresarial, ¿no? Porque, o sea, una cosa que has comentado es que en cuanto dejaste de llevar tú la dirección general de la compañía, subió un 29% el beneficio por empleado. Son números espléndidos, ¿no? Entonces, esto como caso de éxito me parece genial. El tema es para que se pueda delegar esa toma de decisiones, sobre todo las financieras, a un grupo de personas. Estos tienen que saber de lo que hacen, tienen que saber leer un balance, tienen que saber interpretar cuentas y todo eso, ¿cómo se hizo? Genial. Mira, cuando yo abrí los libros o los estados financieros del balance, pocos quisieran ver. Pocos, a mi sorpresa. Y los pocos que han querido ver han querido aprender, porque no entendían nada. Entonces, el contador, ¿ok?, les ha ayudado a entender qué significan los números. Imagínate cómo se podían sentir. Y la cosa increíble es que cuando yo dejé el poder de la empresa, los ahorros han sido fantásticos. Porque estos empleados, lamentablemente en nuestro rubro, en nuestra industria, ganan muy poco. Si ganan 250, $300 al mes, nada más. ¿Cómo quieres vivir bien con eso? Entonces estas personas que ganan tan poco, tienen que cuidar a su familia, matricular a los hijos al colegio, cuidarlos, darle de comida. ¿Cómo crees que cuando estas personas que están acostumbradas a manejar presupuestos muy bajos, cuando aplican el mismo criterio de sentido común en una empresa, imagínate los resultados que puede tener la empresa? Entonces, cuando el sentido común de gente que tiene la costumbre de tener mucho cuidado en sus gastos y además les enseñas a leer un balance de estados financieros, lo primero que hacen es buscar dónde podemos ahorrar y encuentran salida mucho más que yo. Yo soy incapaz de vivir como ellos. Por eso no funciona en Europa, ¿no? Supongo. No lo sé. Posiblemente, no sé.